Bienvenidos a Conciencia. Antes de comenzar, quiero que pares un momento y te analices. ¿Qué tal te encuentras en tu ámbito amoroso? ¿Se encuentra bien? ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Sientes que te falta amor propio? ¿O al contrario, te encuentras súper feliz con las personas que amas? ¿Qué tal te encuentras en el ámbito económico? ¿Estás quebrado o estás viviendo la vida que tanto soñaste? ¿Qué tal te encuentras en tu ámbito familiar? ¿Qué tal están las relaciones familiares? ¿Te hablas con tus primos o eres la oveja negra de la familia? Como dijo mi compañero, dejemos de pensar por un pequeño momento. Paremos un momentico ese ruido mental. Dejemos de pensar en el pasado, en el futuro. Dejemos de pensar por un momento en ese tipo de cosas. Sé que en alguno de estos ámbitos podemos estar mal, bien sea en el ámbito o en la realidad amorosa, familiar o económica. En este podcast o en esta pequeña charla te vamos a dar una guía de cómo equilibrar alguna de esta realidad que tal vez estás experimentando que sea negativa o que no sea acorde con la realidad que deseas experimentar. Ya una vez hayas hecho el proceso de autoobservación, empezamos. Mi nombre es Alejandro Salgado y soy trader. Estoy a punto de cumplir 3 años dedicándome a esta maravillosa profesión y todo ese tiempo en el que he aprendido diferentes conceptos sobre el mercado y sobre cómo aplicarlos, me di cuenta que también hay un proceso de control sobre las emociones que es muy difícil de llevar y es lo que hace que tantas personas pierdan dinero. Aprendiendo más sobre el control emocional y sobre el control sobre la mente, he obtenido un desarrollo personal, el cual vi que no se aplica solamente en el trading, sino que también lo he podido aplicar a muchos proyectos que he llevado a cabo y cómo las personas a mi alrededor también lo han sabido aplicar. En este camino de construcción de la información, me topé con una excelente persona que me ayudó demasiado en el proceso de entender un poco más de estos procesos mentales, cómo funcionan y cómo crean la realidad. Y lo tengo sentado aquí al lado mío. Buen día, mi nombre es David Aponte y como lo dijo Alejo, nos encontramos en este camino en el que cada uno intentaba responder algunas preguntas, tal vez para equilibrar el ámbito emocional, como fue en su caso. Pude encontrar yo mis respuestas en el tema como lo es del trading y equilibrar parte de una realidad física que yo estaba buscando. Y bueno, empecemos con el tema de cómo cada uno puede equilibrar esa realidad que según la autoobservación de cada quien dio como resultado que está más floja que las otras. Como dijimos, puede ser un ámbito o una realidad económica, social y familiar que forman una sola realidad. Sabemos que la realidad se compone del plano físico, mental y espiritual. Cada persona tiene un cuerpo, cada persona tiene una mente y cada persona tiene un espíritu. Iniciando desde ahí, nos damos cuenta que cada persona vive una realidad como lo es en el plano físico, como lo es con los actos mediante el cuerpo, mediante los sentidos, y también como lo es una realidad interior mediante la mente y los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Pero más allá de esto, tenemos al ser de lo que hemos venido hablando, esa parte espiritual que está en cada uno de nosotros. Ahora, estas tres partes conforman la realidad que es cuál. La realidad está conformada por algunos ámbitos, como ya lo mencionó Alejo, que pueden ser el amoroso, el social, el económico, el familiar, el personal y algunos tal vez más sutiles. Digamos que alguien identificó que está flojo en el ámbito social. Últimamente no sale mucho, conoce a pocas personas, aunque en realidad el problema principal sería, estoy alejando a las personas de mí, estoy causando que las personas no empaticen conmigo. ¿Qué está causando esto? Lo podemos identificar en cada uno de los planos de la existencia, comenzando por el físico. Tal vez uno no saluda en el momento en el que llega a algún lugar, o no tengo ciertos modales con el que haga sentir cómodos a los que me rodean. Todo esto deriva directamente del plano mental. Tal vez en el pasado viví una experiencia en la cual me faltaron el respeto y por eso ahora falto el respeto a los demás. Y gracias a esto se creó un hábito físico en el cual mi percepción sobre los demás no es muy agradable. Hasta aquí creo que todo se entiende bien. Entonces cuéntenos, David, ¿cómo se vería esta situación sobre el plano espiritual? En el plano espiritual empezamos a hablar, en este caso, de lo que es el ser, la conciencia. La conciencia es ese espacio de libertad, ese vacío. ¿En dónde? En donde comienza toda creación de la mente. Entonces, en este caso, estamos hablando del ámbito social, porque no fluye el ámbito social. La cuestión es la siguiente. Cuando la persona no está conectando con el ahora, con la paz, con la armonía, con la conciencia,
la persona vive obsesionada en uno de los ámbitos. Entonces empieza a alejar esos ámbitos. ¿Cómo funciona esta cuestión? La cuestión es la siguiente: el ser es eterno, el ser es conciencia. En el ser nace la mente, y de la mente nace un pensamiento. Ese pensamiento crea un sentimiento, el sentimiento aflora una emoción, y esa emoción manifiesta en lo físico mediante un agente físico, como puede ser un gesto, como puede ser una reacción. Ahora, para equilibrar cualquier ámbito que la persona tenga, necesita poder frenar su mente, parar ese ruido de pensamientos. Pero primero hay que identificar, como lo explicó Alejo, en el plano físico, en el social, cómo me estoy comportando cuando estoy con las personas, ¿sí? Cuál es mi intención en el momento en que comparto con ellas, porque basado en mi intención me van a percibir. ¿Qué van a percibir? Mi estado mental y emocional. Su intuición, su mente les dirá que se alejen de mí. ¿Por qué? Porque no soy consciente de cómo mi mente y mis pensamientos, mis emociones se manifiestan en lo físico. Y eso físico se puede notar inconscientemente. Ahora, cuando la persona no tiene en su parte espiritual amor propio, o por no conectar con el ahora, con su conciencia, la persona vivirá simplemente viendo todo a través de la mente. ¿Cómo es esta cuestión? Es de la siguiente forma: la mente nos va a dar mucho placer, como mucha tristeza. La mente es la encargada de guiarnos en la polaridad, ¿sí? En la polaridad, en experimentar el placer y el dolor. Pero la conciencia va más allá del placer y el dolor. La conciencia, o el plano espiritual, es en donde se desarrolla el teatro de las emociones, de los pensamientos. Pero la conciencia es libre. Si la persona experimenta cualquier acto físico, como hacer un ejercicio, como simplemente tender una cama, lavar la loza, desde su ser, estando completo, libre, en el ahora, la persona no va a sufrir. Pero en el momento en que interponemos la mente nos va a hacer sufrir o nos va a dar placer. No estoy diciendo que la mente sea mala, es un gran instrumento, pero vamos a tener una base de cómo empezar a cambiar esos hábitos ya desde una perspectiva de conciencia, de libertad, desde el corazón es libre. Hay que tener el valor de escucharlo. Pero ¿cómo escuchar el corazón? Podemos simplemente fijarnos en cómo nos estamos sintiendo en el momento. ¿Me estoy sintiendo bien o me estoy sintiendo mal? Si me estoy sintiendo mal, puedo identificar qué está causando esa emoción y tratar de cambiarlo. Una persona que sabe cómo escuchar a su corazón actuará concorde a lo que su ser desea. En el ámbito físico podemos ver una persona que es poco quejumbrosa, que en vez de ver lo malo, quiere aprender de cada experiencia negativa, que sin importar cuántas veces ha tropezado en la vida, continúa ensayando y fracasando hasta encontrar la fórmula correcta. Que si lo vemos desde el plano mental, esta persona tiene pensamientos positivos que no lo limitan para estar en paz con lo que quiere conseguir. Tal vez no conozca cómo cumplir cierto objetivo, pero el proceso de pensar positivamente hacia la consecución de ese objetivo lo hará atraer otra mente o vibración que lo ayude a completar lo que quiere conseguir. Todo eso gracias a que escuchó su corazón y conectó directamente con el ser, con el tercer plano de la existencia. Ahora, ¿por qué digo que el corazón es libre? Solo el corazón es libre cuando sabe manejar los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Porque en el momento en que una persona sabe manejar una emoción tanto positiva como negativa, la persona se libera. ¿Pero cómo se libera? Vamos a poner un ejemplo. La emoción de odio es negativa, podríamos llamarlo. Pero no hay que huirle a la emoción negativa, porque si uno le huye lo persigue, se acumula en el inconsciente y después nos puede hacer reaccionar en el plano físico, como por ejemplo estallar o gritar a alguien, sí, en ese sentido, sí, porque se acumuló en el inconsciente. ¿Por qué? Porque la persona no sabe manejar la emoción. En el momento en que la persona recibe la emoción, tanto positiva como negativa, no importa cuál sea, porque a la final hacen parte de la mente y no del ser, y el ser es libre. Todos los seres humanos estamos más allá de la mente. En este caso, la forma correcta de asumir la emoción es sentirla, sentirla. Le quiero decir a todos los que están acá que sientan la emoción, tristeza, odio, frustración, la que consideren negativa, y dejen que los fulmine, que les parta el corazón, que la sientan, que los destroza.
Ahí en ese momento se van a dar cuenta del observador silencioso, lo que está más allá de la mente. Si respiran un poco esa emoción, odio, violencia, frustración, ansiedad, se van a dar cuenta que desaparece en el ahora, Y en el en la momento conciencia. qué pena, y en el momento que esta emoción está llena de dicha, está llena de éxtasis, es una alegría que no podemos controlar, también sería negativo esa falta de control. Claro. En este caso, la persona experimenta un nivel alto de emoción, como podríamos ver en la riqueza, en la pareja, en esa realidad sí, equilibrada, podríamos llamarlo. Pero si la persona no sabe disfrutar de la emoción, cree que la paz y la libertad se la va a dar lo positivo, solo lo positivo. Y en el momento en que consiguen cosas hermosas como dinero, como mujeres, como tener equilibrio en la familia, en lo social, en lo amoroso, no lo pueden disfrutar. Porque la libertad viene del ser, ¿sí? Es la conciencia, ¿sí? La mente nos hará disfrutar el placer en su máximo, pero del placer no va a pasar. Ahí es donde vemos adicciones, ¿sí? La adicción significa que uno simplemente se identificó con la mente y que cree que la mente le va a dar más libertad o que le va a dar libertad, qué pena. Pero la mente solo le va a dar placer y el placer llega hasta cierto punto. De ahí para allá no hay más placer ni más dolor, como lo vimos en el ejercicio. No hay más de nada. Simplemente es el proceso para descubrir cómo somos internamente en el tema del pensamiento, la emoción y de que podemos usarlo para crear una bonita realidad, pero desde la libertad del ser, de la conciencia, para así disfrutar correctamente del placer y también del dolor y darnos cuenta que simplemente son maestros. Cuando es un estado negativo es simplemente un maestro, no hay que huirle al maestro del dolor, al maestro de la ira, al maestro de la ansiedad. Puedo permitirme sentirla hasta el fondo, que me parta, que mejor dicho sienta lo peor de lo peor y me voy a dar cuenta que llega la paz como en un momento dado que hemos llorado tanto que ya no lloramos más y uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Una manera de experimentar rápidamente el placer o el dolor para así poder hallar esa paz en nuestro ser sería escuchar nuestro podcast. Pues aquí exponemos diferentes ideas las cuales no son la verdad completa, pero de seguro te complementan o te chocan en cualquier área de tu vida y aquí es donde puedes comenzar a autoobservarte. Así que te invito a que nos sigas en Spotify o en Google Podcast o puedes suscribirte también en nuestro canal de YouTube y dejar un comentario que tal vez aporte más a este debate. Y por último, les deseo a todos paz mental, equilibrio en el torbellino emocional, para que puedan desarrollar un mayor nivel de conciencia.